Estados Unidos ha flexibilizado ciertas sanciones contra Cuba, lo que, lógicamente, luego de décadas de acoso, despertó las mayores suspicacias en La Habana. Washington ha levantado sanciones con el fin, nada más y nada menos, de preparar el zarpazo a las autoridades cubanas en su propio suelo. Medidas de promoción del libre mercado y de recuperación económica por parte de las autoridades de la isla han hecho creer a Washington que es el momento de lograr su ansiado objetivo de tener un gobierno cliente en Cuba. Washington se estrelló contra La Habana. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. La subdirectora para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada, rechazó las pretensiones del gobierno estadounidense de utilizar la actual flexibilización de ciertas relaciones comerciales entre Washington y La Habana para empujar un cambio de régimen político en la isla, indicó un reporte del medio británico BBC. Las medidas de Estados Unidos son limitadas y no tocan el cuerpo del bloqueo contra Cuba, aseguró Tablada en rueda de prensa, citada por el medio británico. Mostró la suspicacia del gobierno cubano a la medida aplicada por Estados Unidos de permitir que empresarios cubanos abran cuentas bancarias en territorio norteamericano. Tampoco modifican las medidas extremas y regulaciones aplicadas por el gobierno de Donald Trump, recordó la dama. Fustigó la medida por no abarcar a la totalidad del pueblo cubano y por la serie de fuertes limitaciones gracias a que La Habana figura en la lista estadounidense de países que promueven actos de terror, según BBC. La medida tiene el objetivo de desarrollar el emergente sector privado de la isla que atraviesa una fuerte crisis económica, así aseveró BBC al respecto. A partir de este mes de junio, emprendedores cubanos podrán ejecutar operaciones y transacciones con entidades financieras y comerciales estadounidenses. Las entidades bancarias le tienen terror a las multas estipuladas por el bloqueo, afirmó la diplomacia cubana para graficar que la medida anunciada con bombos y platillos tiene escaso impacto, ya que el embargo contra la isla es una espada de Damocles en la cabeza de la economía cubana. Pero Tablada metió el dedo en la llaga al enfocar el problema desde el orden geopolítico y los intereses de la política exterior estadounidense. Estados Unidos trata de convertir al sector privado en un agente a favor del cambio que quieren aquí, denunció, citada por BBC, que no es más que un cambio de régimen, añadió. De paso, hizo énfasis en que existe una solapada intención de utilizar al creciente sector no estatal de la economía cubana para separar la influencia del Estado cubano en las palancas fundamentales de la economía del país. Se busca separar, mediante anuncios y estrategias, al sector privado del público, redondeó Tablada. Por eso siempre se ha dicho que en política la gratuidad no existe. Washington ha liberado sectores de las restricciones a Cuba que, como bien denuncian las autoridades, el grueso del asunto no ha sido tocado: el bloqueo contra la isla. Veamos en qué consiste la maniobra yanqui. Los emprendedores pueden abrir, mantener y utilizar de forma remota cuentas bancarias estadounidenses. Así indicó textualmente un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, citado por BBC. Incluso a través de plataformas de pago en línea para realizar transacciones, añadió el edicto imperial. El titular de la cuenta podrá estar ubicado físicamente en Cuba, Estados Unidos o un tercer país. De igual manera, se rehabilitó la plataforma U-Turn para las transferencias monetarias en línea vetadas durante la administración Trump, buscando golpear las finanzas de la isla. Como el diablo siempre se viste de seda, el gobierno estadounidense justificó la medida para facilitar el crecimiento del sector privado cubano, así como las remesas. Esto beneficia a las cooperativas privadas, pequeñas empresas unipersonales ubicadas en Cuba de hasta 100 empleados, aseguró el comunicado del Departamento del Tesoro. Pero se apresuró en declarar: excluyen a funcionarios señalados del gobierno cubano y del Partido Comunista de Cuba, según cita textual. Esta medida presuntamente se aplicó para que las acciones estadounidenses beneficien a empresarios independientes del sector privado. La administración Biden enmarca la medida en la denominada política de apoyo al pueblo cubano, anunciada por el presidente estadounidense en mayo de 2022.
revirtiendo algunas de las fuertes medidas que la administración republicana anterior impuso a La Habana, reportó el medio cubano Prensa Latina. Las denuncias de las autoridades cubanas confirmaron una variación importante de la estrategia de cambio de régimen por parte de Washington. En Cuba hay hoy unas 11.000 empresas privadas que generan aproximadamente una tercera parte de los empleos, según datos del gobierno de Isla citados por el medio cubano. La BBC indica que la economía cubana se ha venido abriendo paulatinamente al capital privado, aunque en sectores específicos como el turismo y con una regulación estricta de sus movimientos por parte de las autoridades centrales. Los expertos coinciden en que es pronto para conocer el alcance y los efectos de estas medidas, sugirió el medio londinense. Las estrategias de cambio de régimen, en específico aplicadas por Estados Unidos contra Cuba, son casi innumerables. Se han probado métodos que van desde la guerra abierta, pasando por el sabotaje y las sanciones, para llegar a la mascarada de la democratización de la isla. Ahora, esto parece más sutil. El gobierno autorizará a los cubanos a abrir cuentas en Estados Unidos, pero no obliga a los bancos a abrirles esas cuentas, aseguró el economista de la American University en Washington, Ricardo Torres, citado por BBC. Debido a las restricciones impuestas por el embargo contra la isla, las entidades privadas pueden que rechacen implicarse en este tipo de operaciones. Como bien denunció la funcionaria cubana, cualquier flexibilización del gobierno de Estados Unidos pasa a ser un saludo a la bandera, ya que, por otro lado, el bloqueo y su arbitraria legislación contempla fuertes sanciones para empresas, comercios e incluso estados que negocien con Cuba. Sin dudas, la arbitrariedad extraterritorial. El mismo empresario cubano puede pensar, ¿para qué voy a abrir la cuenta si luego gana Trump las elecciones y me la cierran?, preguntó Torres. En efecto, la medida no puede ser más complicada gracias al ambiente político polarizado que vive el país norteño, que proyecta fuertes incertidumbres en la política exterior del país. Cuba está estudiando estas decisiones, aseguró Tablada. Si no violan la legislación nacional y significan una verdadera apertura, no pondrán obstáculos a su aplicación, concluyó la dama. Desde La Habana, quisquillosos con Estados Unidos gracias a la experiencia acumulada, se sabe que lo que Washington te da con una mano, te la quita con la otra. No se puede desdeñar la aparición de Cuba en el índice de países u organizaciones, según Washington, presuntamente promotoras de actividades de terror internacional, lo que indirectamente perjudica las potenciales relaciones económicas de Cuba de cara a la inversión extranjera. Por ejemplo, está vetada del crédito internacional. Estas medidas solo beneficiarán a un grupo minoritario de empresarios cubanos, aseguró el experto Torres. Solamente a quienes se dedican al comercio internacional o importan productos de Estados Unidos, añadió como conclusión. Es decir, Estados Unidos se ha anotado en una tendencia minoritaria de la población del país caribeño. No obstante, el trasfondo de la estrategia estadounidense queda en evidencia para futuras medidas de presunta flexibilización que aplique Washington con respecto a Cuba. Al parecer, el tío Sam desea crear una nueva casta de encumbrados que sustituyan a los que fueron expulsados a partir del 1 de enero de 1959. Pero la estrategia ha sido captada por las autoridades cubanas y advierten que no se quedarán de brazos cruzados ante cualquier desarrollo político tutelado que pueda tener esa ascendente capa social de empresarios, principalmente si es teledirigida desde Washington. Han quedado al desnudo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.